Hola chiquillos de primero medio A y B, espero que se encuentren muy bien en sus casas y este video es para explicarles cómo junto con la profesora Fran vamos a trabajar la guía número 24, guía que será, sí, evaluada. Y ustedes lo sabrán porque aparece este distintivo en la parte superior derecha de su hoja. Deberán ingresar a un link que aparecerá ahí para responder esta guía. Bien, esta guía vamos a trabajar los problemas de la cuestión social, contenido que venimos trabajando desde la guía número 22 en adelante. Por eso es importante que hagan las guías anteriores porque todo el contenido se complementa y tiene una continuidad. Esta guía número 24 vamos a analizar el problema de la cuestión social centrada en los obreros, pero también cuáles son las respuestas que da el Estado, los empresarios, la iglesia, los personajes públicos, los políticos frente a esta problemática que aqueja a los obreros. Como el Estado y ninguno se hace cargo de estos problemas, los obreros se van a comenzar a organizar y se organizan a través de sindicatos, mancomunales, sociedades de socorros mutuos, se organizan a través de sociedades de resistencia y mutuales. ¿Cuál es el objetivo? La ayuda mutua. Por ejemplo, fundaban o tenían un fondo común de dinero y ese dinero se lo iban prestando entre sus socios frente a alguna situación de emergencia que cada uno de ellos podría vivir. ¿Sí? Estas sociedades agruparon a obreros, a artesanos, bajo el concepto, como les mencioné recién, de ayuda mutua. Cobraban una cuota en dinero. Y, por supuesto, los principales motivos de ayuda mutua eran cesantía, fallecimiento de un familiar, por ejemplo, prestación médica, ayuda para la educación de los hijos. ¿Sí? También estas sociedades surgieron asociadas a los gremios. Los gremios son los grupos de obreros de una misma categoría o de un mismo cargo. Por ejemplo, los mineros. Ese es un gremio. Los gremios de los artesanos, los tipógrafos, los zapateros, los pintores, ¿cierto? Y estos obreros se organizaron y al principio van a ser pequeñas agrupaciones, pero con el paso del tiempo van a crecer, crecer, crecer y sus socios van a ser muchos, incluso miles, representando incluso a nivel nacional. Estas organizaciones de obreros, frente a la no respuesta por parte del Estado, ni a sus patrones o empleadores, van a hacer medidas de presión. ¿Cuáles van a ser las mayores medidas de presión que trabajamos en la guía 23? La huelga o la protesta. Muchas de estas protestas tienen su objetivo la mejora en la condición de vida laboral. Y por supuesto, obtener un contrato, un salario justo, horas de descanso, etcétera, que favorecieran principalmente a los trabajadores. ¿Cuáles van a ser las medidas que establezcan estos grupos? Por ejemplo, como yo les mencioné, las huelgas, cuando suceden a fines del siglo XIX, desde el 1880 en adelante, van a surgir en todo Chile estas protestas y huelgas por parte de los obreros. Culmina en 1907, no quiere decir que nunca más sucedan, pero ese año es el ícono porque es un hito en la sociedad chilena, la huelga más importante que se haya tenido registro porque sucede en la Escuela de Santa María de Iquique en el año 1907. Fue una huelga masiva y se los voy a leer acá. Los trabajadores de las salitreras de la provincia de Tarapacá. En ella exigían nuevamente el fin de la ficha salario, que era un tipo de cambio fijo de la moneda nacional en 18 peniques, la eliminación de los descuentos en el cambio de fichas por dinero efectivo, libertad de comercio en las oficinas y la existencia de una medida confiable para pesaje de los bienes en la pulpería, que era el almacén. Los trabajadores marcharon desde La Pampa hacia el puerto de Iquique, donde fueron concentrados en los patios de la escuela, vigilados por un destacamento militar. Allí los obreros fueron masacrados por orden del oficial Renato Silva Renal y el intendente de Iquique, Carlos Itzman. Las cifras oficiales hablan de un número cercano a los 500 muertos, aunque otras fuentes señalan que el número de víctimas se elevó sobre los 2.000 personas. Número que aún es discutido entre los historiadores. Esta masacre marcó el fin temporal de un ciclo de movilizaciones obreras. A partir de este momento, el Estado debió reconocer la existencia de la cuestión social y la necesidad de modificar su actitud respecto a las reivindicaciones laborales. No solo el Estado, sino que también otros actores sociales, como por ejemplo la Iglesia Católica.
Siempre el rol de la Iglesia ha sido proteger al más desposeído, preocuparme por el prójimo. Y en este caso, la Iglesia Católica, a través de una encíclica, un documento que se llama Rerum Novarum, en 1891 estableció la preocupación por estas personas, porque decía que no porque una persona tuviera, por ejemplo, un capital o un dinero o fuera de una clase social más alta, no se va a preocupar del que no la tiene o que tiene necesidades. Decía, por ejemplo, la Iglesia Católica afirmaba su convicción de que la propiedad privada, es decir, una empresa, un dinero, es inherente y natural a la condición humana, pero también estimaba que el desmedido crecimiento de la ambición empresarial y la sumisión de los trabajadores a condiciones laborales similares a la esclavitud conducían a la destrucción de la sociedad. Esto quiere decir que los patrones o dueños de empresa deben generar un espacio de confort y de buen trabajo para sus trabajadores. Yo no los puedo trabajar como si fuesen esclavos. Tengo que darles una buena condición de trabajo para que estas personas trabajen bien, lleguen a una hora y por supuesto porque son personas, debo preocuparme de ellos. Y la Iglesia Católica, frente a esta situación, promueve, por ejemplo, la creación de algunas sociedades de obreros en distintas regiones de Chile, como por ejemplo en Talca, que se creó la Sociedad de Artesanos Católicos. La Iglesia se preocupa a través de este documento y lo da a conocer. Los sectores más conservadores de la sociedad chilena sí se preocuparon a través de la Iglesia Católica de apoyar a los más desposeídos, pero no necesariamente los empresarios crearon una buena condición laboral, sino que eran como apoyos momentáneos. Por otro lado, la teoría social del socialismo, que es una tendencia política, establece, por ejemplo, la idea de que es necesario socializar la riqueza. No puede ser que algunos tengan mucho dinero y otros tengan muy poco o prácticamente nada. Es por eso que ellos impulsaron la idea de reformar las instituciones y la propiedad para resolver la precaria condición social y laboral de los obreros. Al interior del socialismo se generó una división. Unos creían que sí era válido, otros creían que no. Tanto así que esta idea social se dividió en dos, surgiendo la idea al interior del Partido Demócrata como otras visiones. Se creó, por ejemplo, el Partido Obrero Socialista, uno de los primeros partidos políticos en Chile, en 1912. Y 10 años después, en 1922, se creó un partido político principalmente dirigido y creado por obreros, que es el actual Partido Comunista, ¿cierto? Que fue creado en 1922 y que sigue existiendo hasta la actualidad. Y una última tendencia es el liberalismo, también bajo el amparo de un partido político, el Partido Radical, que fue fundado oficialmente en 1888 y que ellos representaban a una pequeña clase social que era como la burguesía. Tenían dinero, pero no tanto. Eran funcionarios, artesanos y burgueses. Y ellos consideraban que la cuestión social era un producto o se daba debido a un conflicto de clases sociales. Por lo tanto, el Estado debía tomar su responsabilidad frente a esta situación y resolver los problemas de los obreros. En este caso tenemos tres ideas para trabajar. El socialismo, donde surge desde los obreros la necesidad de organizarse, y ahí surgen estos dos partidos políticos, el Partido Socialista Obrero de Chile y el Partido Comunista. Por otro lado, la Iglesia, que propone a través de su encíclica solución a los problemas de los obreros, y finalmente el liberalismo a través del Partido Radical. Estas ideas ustedes las van a leer en su guía número 24 y posteriormente van a responder 10 preguntas de alternativa en el formulario. También pueden complementar la información con el PPT que está disponible en el Google Drive y, por supuesto, nuestros correos, el mío y el de la profesora Fran. Frente a cualquier duda, por favor, escríbanos. Nos encontramos también en la clase online previo al desarrollo de este formulario, que van a tener una opción antes para hacer preguntas, y también en la retroalimentación de la guía número 23, que también la haremos online, ¿sí? Esta igual la haremos online, la guía número 24. Espero que estén muy bien, que se cuiden mucho y nos veremos muy pronto en las clases en vivo. Chao, chao.